Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este lunes en su programa Hablando con Elías. Después de estos días de Semana Santa, de reflexión, pues empezamos un lunes y antes de empezar nuestra agenda queremos tomar un turno como santiaguero, porque hoy Santiago ha perdido parte de su cultura. El tradicional roba la gallina, Raudy Torres, ha partido después de una vida llena de entretenimiento, era parte de nuestras generaciones en Santiago. Yo sé que para todo Santiago y para nuestra generación específicamente es un día de luto, así que mis condolencias para su familia y para todos los santiagueros que en algún momento que escuchamos aquel roba la gallina, pues vivimos ese momento de cultura y ese momento de gozo. Hoy empezamos a tratar un tema que va a durar varios días contigo. Lo vamos a tratar desde diferentes puntos. Vamos a trabajar con el tema de la delincuencia, que es el mayor de los problemas en que se enfoca la República Dominicana hoy día. Lo que trabajamos hoy día, salimos a la calle, salimos del trabajo a la casa, la mayor preocupación, según reflejan las encuestas, es la delincuencia. Pero la delincuencia no la queremos tratar desde la forma en que la tratan normalmente otras personas. No queremos echarle la culpa a nadie, ni hablar de lo mala, ni lo bien que es la policía. Queremos meternos a detallar cada uno de los factores que influyen. Queremos trabajar desde nuestra óptica y desde donde la democracia pues nos está fallando en este sentido y cuáles son los pasos que debemos dar. Vamos a tener durante toda la semana entrevistas con personas que tienen de alguna manera una relación con todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana de la República, con todo lo que tiene que ver con la defensa, y lo que queremos es crear un nivel de conciencia, sacar ideas, presentar nuestras ideas y discutir puntos de vista. Pero antes de que empecemos a transcurrir la semana, es importante que pueda yo aclararte que algunas de las ideas que vamos a presentar en esta semana no van a gozar de todos tus favores del principio, pero queremos tu paciencia. Queremos que entre con nosotros en la discusión de manera directa o por las redes para que podamos trabajar profundamente con lo que queremos que sea el programa para concientizar al país sobre cuáles son las soluciones en las que debemos encaminarnos. No es posible que hoy, en República Dominicana, a la edad que tengo yo hoy, tenga yo en la mano un periódico que tiene la misma preocupación que tenían mis padres cuando yo era un muchacho. No es justo que nuestra generación le deje a la próxima generación los mismos problemas que nosotros encontramos. Y después de estos comerciales, vamos a ver paso a paso cómo vamos a tratar el tema. Nos vemos en breve. Cuando tratamos el tema de seguridad ciudadana y la defensa del Estado, lo primero que queremos pedirte, si estás atento a este programa en este momento, es que le des seguimiento en todos estos días y que no politicemos el asunto. Porque si entramos a discutir si esta autoridad, la pasada o la que viene, va a hacer un mejor rol, y me encanta escuchar a candidatos presidenciales que andan hoy día pregonando por la calle, queriendo hablar de propuestas y de que van a hacer un muro y que van a hacer aquello, sin tener la más mínima noción de cómo se compone la seguridad de un país, entonces yo prefiero que nosotros en este programa, ustedes y yo, nos dediquemos a profundizar de una manera seria y honesta todo lo que se debe discutir en el país. Personalmente, como congresista, he preparado varios proyectos de ley que resumimos en esta revista y que estamos discutiendo en el Congreso. Estos proyectos de ley tienen que ver con todas las áreas con donde debemos involucrarnos. Pero antes de profundizar en los proyectos de ley, vamos a dedicarnos un poquito a ir paso a paso en el tema de la seguridad ciudadana, sus debilidades. Y vamos a empezar a tratar el tema desde las pandillas de la República Dominicana. ¿Cuáles son las modalidades que nos están inquietando hoy día? Porque cuando hablamos de seguridad, alguna gente se quiere poner como muy complejo. Y nosotros tenemos una criminalidad fortuita, que es ocasional, que es un desesperado en la calle que viene y rompe un vidrio de un carro y se roba una cartera. Esa no es la que está asustando a la gente, porque eso pasa hasta en los países más avanzados del mundo. El problema no es ese tipo de seguridad. El problema dominicano mayormente es el tema de las pandillas. Es el tema de estos pequeños grupos de todos los niveles sociales que se organizan
y que entonces entran a influir en la intranquilidad. Porque hay una garantía constitucional en la República Dominicana donde el Estado es el responsable de la seguridad ciudadana de nosotros. Sin embargo, un grupo de personas, hombres y mujeres en la República Dominicana, como podemos ver en videos y en material de apoyo que tenemos en este programa, se ha dedicado a que su forma de ingreso, bajo la excusa o bajo la razón que quieran admitir, es intranquilizar la vida de los ciudadanos mediante atracos, mediante robos y mediante asaltos. Entonces, nosotros debemos, desde aquí, empezar a comprender dónde radica, desde mi punto de vista, que puede que no sea el tuyo, el principal problema. El principal problema es que nosotros tenemos una democracia que no está desarrollada, que la hemos dejado hasta los puntos de conveniencia política. Nosotros tenemos, y te voy a citar simplemente 3 nombres de autoridades diferentes, tenemos el gobierno central, tenemos el gobierno municipal y tenemos a los gobernadores. Sin embargo, cuando vamos a analizar la función de la seguridad, es exclusivamente responsabilidad del presidente de la República. Responsabilidad de autoridades centrales, cuando la seguridad en el mundo entero está dividida. La defensa es una responsabilidad de las fuerzas de defensa, se entiende más en nuestro país como las fuerzas militares. La seguridad ciudadana, por otro lado, es más responsabilidad de gobiernos locales. Y tú me dirás, ¿pero cuáles gobiernos locales? Precisamente ese es el problema. El problema es que no tenemos gobiernos locales, tenemos personas en las funciones de gobiernos locales, pero no hemos definido cuál va a ser la función que ellos tienen que ver para resolvernos este problema. Y no podemos seguir como vamos. No puedo garantizarte que esta generación logre hacer el cambio, pero una generación pronto tiene que lograrlo. Nosotros tenemos que empezar a vivir como una democracia completa. Hace demasiados años ya que Trujillo murió. Hemos venido cada 4 años con un nuevo proceso, con muchas promesas, pero falta mucho todavía por hacer en República Dominicana. Y este es el tiempo y esta es la generación que lo debe hacer. Y es mi llamado durante estos días a que nosotros trabajemos con eso. ¿Cuál es la garantía de democracia en la que tú y yo vivimos? ¿Quién es el responsable real? Bueno, lo podemos decir, bueno, Elías, pero según la Constitución actual o según las leyes actuales, el responsable es el gobierno, es la policía. Pero yo no te estoy hablando de ese país, yo estoy hablando de la nueva república, de la que tú y yo debemos construir, de la razón por la que tú y yo apostamos a senadores, a diputados, a presidentes de la república, por la cual respaldamos ministerios, es para que se produzcan cambios que progresen la democracia que tenemos hoy en la República Dominicana. Y cuando tú te pones a ver cuál es el servicio de inteligencia de la República Dominicana, es excelente. Yo tengo el honor, el privilegio y el placer de haber sido un oficial de la Marina durante prácticamente 11 años, de haber compartido desde cerca, desde que éramos muy jóvenes, con muchachos que hoy son los hombres que dirigen las Fuerzas Armadas y dirigen los servicios de inteligencia. El problema no es de ellos, el problema es de nosotros. Los políticos que hemos ocupado posiciones y hemos dejado la democracia intacta. Y cuando la hemos cambiado desde el punto de vista que se centra en la figura, no en la ley. Desde el punto de vista que se centra en la democracia que yo ejerzo y no la democracia a la que otro tiene derecho. Durante todos estos días vas a escuchar de mi parte una pregunta: ¿autoridad o funcionario de servicio público? Esa simple pregunta debe ocasionar una transformación en la República Dominicana. Cuando tú veas a un agente de seguridad o un policía en la calle, ¿qué tú vas a encontrar? ¿A una autoridad o a un funcionario al servicio público? ¿Qué somos los legisladores? ¿Qué son los alcaldes? ¿Qué es el presidente de la República? ¿Es simplemente una autoridad o es un funcionario al servicio público? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos desde nuestros cargos para que un día tú puedas decir que somos un país que vive en paz? Y por eso les pedí al principio del programa, no lo politicemos. Yo soy actualmente un congresista y soy del partido oficial del gobierno. Por lo tanto, poco me luciría, o hipócrita luciría yo, si vengo al programa hoy a tratar el tema como que está todo bien o a tratar de proteger lo que no se puede proteger. Mi función no es señalar culpables, no hay un culpable específico. Hay una herencia de una democracia mal formada que pretendo influir desde este programa en las mentes de ustedes para que ustedes esparzan la voz en todo el país y podamos construir. Tampoco estoy de acuerdo con lo que algunos legisladores han comentado
en las redes sociales últimamente sobre la exclusividad de la responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas y la exclusividad de la responsabilidad de nuestra policía en la carencia de seguridad que tienen algunos sectores hoy día. Esto es mucho más profundo. Es mucho más profundo y yo quiero que veamos en este material de soporte cómo están los niveles de atraco en la República Dominicana y por qué alguna gente, cuando las encuestas opinan de cómo está el país, te responden las encuestas con estos números que tú vas a ver ahora. Porque es mayormente o la mayor preocupación de la ciudadana y del ciudadano el tema de la seguridad. Y algunos decimos, bueno, pero yo he pasado por muchas calles y no me pasa nada. Pero no es lo que está opinando la gente. Alguna gente dice, bueno, es percepción. Yo no sé si es percepción. Yo sé que hay muchos videos, hay muchas historias y hay muchas que no están saliendo a la luz pública. Mi problema no es si eso sale o no sale a la luz pública. Mi preocupación hoy es qué va a hacer nuestra generación para que a nuestros hijos y a nuestros nietos no tengan las preocupaciones que tú y yo tenemos hoy. Vamos a mirar esto y vamos a mirarlo desde el punto de vista analítico. ¿Qué me garantiza la Constitución de la República? Y si la Constitución garantiza que el Estado debe proveerme seguridad, entonces ¿dónde está el fallo? Y por ahí es que yo quiero empezar. El fallo para mí está en la falla de la democracia. Está en la falla de que nosotros no hemos terminado de entender que la existencia de una división política es para que nosotros podamos construir democracia. Vamos a pasar a estos materiales de apoyo y regresamos a comentarlos. Con atracos a toda hora del día. Miren aquí, esta tarde donde atraca a un hombre y lo despoja de 5,000 pesos en efectivo, mientras su esposa se queda pasmada. Miren esto. Este hecho se produjo en la avenida Ortega y Gasset, casi esquina Américo Lugo del ensanche La Fe. Lo que tú puedes ver ahora es aquí en República Dominicana. Eso no es una película, no es cosas que están pasando fuera de aquí. Son cosas que están pasando aquí. Vimos este fin de semana como un comediante en casa de campo lo atracaron en la propia villa o habitación donde estaba. Estas cosas están pasando en una isla. Nosotros no somos un continente gigante. No somos una tierra inmensa. Somos una isla que solo comparte tierra con el vecino país de Haití. Y que el único problema que nosotros tenemos con ellos es el problema de control migratorio, que no necesariamente debilita la seguridad local. El problema de nosotros es quién es la seguridad que nos garantiza que nosotros estemos tranquilos. ¿Quiénes son esas autoridades que nos deben responder? Y entonces cuando tú le preguntas a cualquiera en la calle, siempre te va a decir la policía, el presidente, el gobierno. Inclusive hay gente que te dice los legisladores. Nosotros no tenemos una función directa, pero sí tenemos una responsabilidad directa en que el país mejore en ese sentido. Y para eso hay que trabajar muy duro. Nosotros no podemos seguir pasando generación tras generación como que no hay ningún problema. Nosotros no podemos seguir viendo estos números en las encuestas y después decir, lo están politizando. Porque no se trata de la vida tuya. Se trata de la vida de todo el que está sufriendo estos atracos día por día. A veces personas, como el que vimos que le arrastraron los 5,000 pesos, sabrá Dios el esfuerzo que le tomó a ese señor ganarse esos 5,000 pesos, para que venga este maleante y se lo quite. Y las autoridades no están pudiendo completar la responsabilidad que constitucionalmente tienen. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos, Elías? ¿Cambiamos el jefe de la policía? No, todo lo contrario. Yo debo decir que este jefe de la policía actual está haciendo un trabajo excepcional, porque empezó por la parte correcta, que era subirle la moral a la policía. Está haciendo empeñadamente esfuerzos para que la moral del que sirve como policía en el país vaya subiendo. Y esa actitud mejor, entonces hace que sea mejor el servicio que dan de seguridad. Ese no es el problema. El problema está en los tres ejes centrales. Gobierno central, gobierno local y gobernadores. ¿Cuál es la función de los gobernadores de la República Dominicana? Si yo te busco la ley que dice cuál es la función del gobernador, vas a encontrar que la han ido macheteando y ha terminado en prácticamente una página y media. Alguna gente me dice, cuando yo hablo en las tertulias personales buscando ideas, bueno, Elías, pero es que no queremos agregar mayor jerarquía, pero es que la jerarquía está.
Los gobernadores ya existen, ya hay un presupuesto que se gasta. El problema de las gobernaciones actuales es que no hay una ley que la defina. Yo sometí una ley hace más de un año. Llevo un año. Hoy estuve en una comisión que no pudimos terminar de discutir la ley, buscando la aprobación y la conciencia legislativa sobre la función de los gobiernos locales. Es que no podemos seguir tratando en la República Dominicana la seguridad ciudadana como un problema del Estado general, porque no todos los componentes son iguales. Vamos a subir y al regreso te profundizo sobre el tema. Volvemos con el mismo tema. Seguimos tratando el tema de la seguridad ciudadana. Yo quiero presentarte algunos datos de una encuesta y algunas figuras, porque alguna gente que ya está escuchando el programa empieza a decir, bueno, pero no hay razón. Pero yo quiero que tú me digas si cuando el 74% de la población opina que su mayor preocupación es la seguridad, el 74% de los dominicanos está equivocado. Porque te me parecerías a la vaca que dijo que todas las que comen hierbas están equivocadas y que las vacas deberían comer carne. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que estar atentos es cuál es la realidad dominicana. Si puedes ver estas encuestas, te vas a dar cuenta que es una publicación reciente que te refleja cuál es el ánimo de la población en ese sentido. Y entonces, ¿dónde miramos las autoridades cuando queremos tratar el tema de la seguridad? Y es una preocupación que yo he tenido en el Congreso. Debo decirte que hace 12 años empecé a trabajar en el Congreso con la idea de reformar la institución que tú y yo conocemos como policía, que actualmente tenemos proyectos recientes en los que estamos discutiendo eso. Pero ¿dónde miramos? Y cuando yo escucho los ejemplos, entonces me pongo a mirar. ¿Dónde miramos nosotros cuando estamos buscando ejemplos? Miramos a Colombia. Nosotros no podemos tener una comparación en materia de seguridad ciudadana con Colombia, porque nosotros no tenemos las raíces de inseguridad que tuvo Colombia. Colombia vivió una guerra civil fruto de un narcotráfico y todavía hoy vive un estado bajo guerrillas, independientemente de los acuerdos que haya avanzado. Entonces la comparación de nosotros no puede ser con ese país porque nosotros no tenemos ese estado histórico. Nosotros hemos tenido situaciones internas hace muchos años, pero no es la comparación correcta. ¿A dónde miramos también? Costa Rica. ¿Por qué queremos ir a comparar? Bueno, porque Costa Rica no tiene fuerzas armadas, tiene una policía, pero no lo podemos ver tan simple, porque no es tan simple. Costa Rica tiene una fuerza especial que tampoco se compara con la historia que nosotros tenemos, porque no es la misma historia. Pero alguna gente entonces se va a comparar con Chile, que acaba recientemente de salir de una dictadura y que todavía viene con una herencia de ese proceso dictatorial donde ellos tuvieron una transformación de su realidad. O alguna gente se compara con Argentina, que sí ha avanzado mucho, y recuerdo que trabajamos más de 6 meses con un asesor argentino, ha avanzado mucho en el fortalecimiento del gobierno local, pero que tampoco tiene las realidades que tiene la República Dominicana. ¿A quién nos parecemos nosotros más? Y la gran pregunta sería, ¿por qué nosotros no miramos hacia Estados Unidos? ¿Por qué no miramos hacia Inglaterra, hacia Alemania, hacia el Canadá? ¿Por qué no miramos hacia países que han logrado desarrollar seguridad preservando derechos? ¿Cuál es la incógnita que hace que nosotros queremos mirar hacia modelos de autoridades centrales y no hacia modelos de autoridades locales? ¿Dónde está la diferencia entre lo uno y lo otro? Si tú crees que aquí todavía no hay mucha inseguridad, yo te voy a presentar un recorte del periódico que dice que han eliminado en 26 meses 144 agentes. Esos son 144 dominicanas o dominicanos que perdieron la vida en el servicio policial. En un país donde cuando el policía se muere, se murió. Que aunque el jefe de la policía se porte bien y le cubran el entierro, las garantías familiares prácticamente son nulas. La gran pregunta entonces es cómo le vamos a elevar la moral al policía cuando lee que un compañero al lado se murió. Y cuando en la próxima semana, o el próximo mes, o el próximo año, visita a la familia de ese ser humano y la encuentra peor que cuando el policía estaba vivo. Nosotros sometimos, y te voy a presentar aquí, unas leyes para solucionar este problema. Este problema que se soluciona con una ley de carrera policial. A ver dónde fue que lo puse.
una ley de carrera policial que busca que cualquier dominicana o dominicano que quiera trabajar dentro del servicio policial encuentre respaldo en el Estado. Porque si nosotros vamos a hablar aquí de mejorar y de gobiernos locales, mírala aquí. Aquí tenemos, vamos a ver si le podemos hacer un close-up. ¿Dónde lo apunto? Aquí. Míralo aquí. Una ley de carrera policial. Porque tú y yo tenemos que ir pensando en que tú pudieras ser el del caso. En que un hijo tuyo, una hija tuya pudiera decidir mañana servir a la Policía Nacional. ¿Y con qué garantías ciudadanas alguien se involucra? Yo hablaba con alguien que es una persona retirada de la policía en estos días y lo escuché quejarse. Y yo le decía, ¿y por qué no hacemos algo más que quejarnos? Quejarse es muy fácil. La gente encuentra en la queja como una almohada de comodidad para justificar lo que no se puede justificar. ¿Por qué en vez de quejarnos no salimos a hablar como estoy haciendo yo hoy? ¿Por qué no empezamos a crear una mente maestra en toda la República Dominicana y nos encontramos maneras de comunicarnos? Puede ser por nuestras redes, que te la pongo a tu orden y la vas a ver ahí en pantalla. Podemos empezar a hablar sobre los pasos que hay que dar. No me escribas si es para criticar, no me interesa la crítica, a menos que la crítica sea constructiva. Yo me interesan tus ideas. ¿Cómo tú crees que lo podemos mejorar? ¿Cómo tú crees que esa influencia que tú tienes en tu ambiente familiar, en tu ambiente de tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad o en el lugar que trabajas, pudiera aportar a soluciones en materia de seguridad ciudadana? Yo escucho a mucha gente hablando, vi un video criticando a los militares en la frontera, muy mal hecho por los que hicieron eso. Pero me gustaría ver un video que así como, y vamos a usar una palabra muy dominicana, acecharon a esos militares haciendo lo que hacían en esa verja. Yo quiero que te tomes la molestia y aceches la vida de los militares en la frontera. Y cómo nosotros, las autoridades, nos quedamos ahí como que no nos damos cuenta de cuál es la calidad de vida que un ser humano tiene. Se nos olvida un principio básico. El principio básico de todo ser humano es ser feliz. Es vivir una vida no necesariamente en abundancia, pero en plenitud. Cerca de su familia, en el desarrollo de sus hijos, intervenir como buen padre o buena madre. Pero en las condiciones que están nuestros militares y nuestros policías no lo podemos lograr y no se trata de salario. Si buscas una intervención mía en la UAS de Barahona hace aproximadamente 7 años, cuando la población reclamaba que la solución a esto era solo el salario, yo intervine diciendo que estaban totalmente equivocados. Las policías que han mejorado en el mundo es por lo que viene después de su trabajo. Es por la calidad de vida que se le puede garantizar cuando hayan cumplido correctamente con su tarea. No es solo el salario, porque siempre, y lo dije en esa ocasión y lo repito esta noche, siempre el mal va a tener en ese momento más dinero que el bien. Porque el bien tiene que esparcir y repartir el dinero en toda una masa. El mal solo necesita enfocarse en un punto, solo necesita quebrar un punto de guardia, un punto de custodia. De manera que puede enfocar sus recursos en un solo punto y romper, a menos que la moral de nuestra gente esté tan alta, que la esperanza de una calidad de vida haya subido tanto, que cuando ese corrupto, que cuando ese maleante, que cuando ese narcotraficante, ese delincuente llegue ahí a romper ese punto, no encuentre un hombre bien pago, encuentre un hombre con la moral correcta, con los principios correctos y sobre todo con la esperanza de que le vale más la pena defender lo que a él se le asignó con responsabilidad que cualquier cosa que le está ofreciendo. Porque todavía en los países más avanzados del mundo, tú sigues encontrando mecanismos de corrupción. Tú sigues encontrando policías, gente del FBI, de la CIA, de los servicios de inteligencia ingleses, alemanes, que en un momento determinado se corrompen. Pero eso son las excepciones. El problema de nuestro país es que eso sea la regla. Y si tú y yo nos empezamos a hacer cambios, entonces ¿cuándo va a cambiar? Si tú y yo no entendemos cuál es parte de ese proceso, ¿por qué vamos a mirar a Colombia? ¿Por qué vamos a mirar a Costa Rica? ¿Por qué vamos a mirar a Chile? ¿Por qué miramos al Perú? ¿Por qué no miramos a países más democráticos que nosotros? Países que hayan avanzado y progresado en su desarrollo democrático más que lo que hemos hecho nosotros. Países donde se entienda lo que es el derecho humano. Todavía en República Dominicana
querido amigo que me está viendo en este momento, detienen a una persona en un motor, lo suben a una camioneta y se lo llevan para investigación. Porque eso es una persona humilde, que no tiene quien lo defienda. Como si no hubiera un chapulín en la República Dominicana que pudiera aparecer de la nada y evitar ese atropello al derecho ciudadano. Porque lo agarran por cualquier falta. Todavía es un chiste en este país que te pare un policía de tránsito y te pida por el botiquín o por el azúcar, con la excusa de incautarte un carro a pesar de que la Suprema ya haya emitido una sentencia. Yo quiero que nosotros vayamos entendiendo cómo es que este país debe ir cambiando sobre el Estado de Derecho. Vamos a subir a unos comerciales, pero antes de subir a estos comerciales, yo quiero dejarte con una puntualización muy clara. ¿Para qué vamos a tener el país dividido políticamente si no es para que funcione a favor de la democracia y de tus derechos y de mis derechos? Subimos y regresamos en breve. Factores que influyen en la delincuencia. Mira ese 74.5% de preocupación de la delincuencia que hay en el país. Yo quiero que tú mires estas imágenes que son simples, son caricaturas, pero están pasando todos los días. No es un problema que la juventud está delinquiendo. Hay personas de todas las edades hoy día involucradas en esto. Y no lo podemos justificar con la desesperación. Nosotros tenemos que entender que faltan cosas en el país. Y una de ellas que falta, no como decían en una ocasión que había un general que quería ser muy macana, no es pantalones que faltan. Es dividir los derechos correctamente y asignar las responsabilidades adecuadas. ¿Cómo tú le puedes pedir a un ministro de Interior como este que tenemos, un excelente ministro de Interior, que asuma la responsabilidad de un país completo cuando tiene una estructura política dividida, que no funciona jerárquicamente según la autoridad local, sino según la autoridad central? Entender esto va a requerir que hablemos más de una noche sobre el mismo tema. Porque yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que mañana, cuando estemos entrevistando a una dama que está muy involucrada con la seguridad privada de la República, nosotros podamos entender cómo esto está afectando a los ciudadanos también desde otro punto de vista diferente al mío. Yo quiero participar con tu idea, yo quiero que tú mires esto. Ponle atención bien a estos datos. 40% de las personas que pertenecen a estas bandas son personas que tienen 40 años de edad, 50 años de edad, 35 años de edad. A veces padres de familia que tienen hijos y salen. Y entonces de repente el análisis es que tenemos un problema financiero. Sí, pero ¿cuál es la solución? Entonces tenemos que soportar que haya delincuencia porque hay un problema financiero. ¿Y cuáles son las medidas que estamos haciendo? El gobierno central está haciendo cosas, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos detrás de buscar un empleo, de permitir la cosa, de resolver un problema personal, o nos vamos a preocupar porque este país mejore? Esta generación que va a gobernar a la República por los próximos años tiene que dejarle a las próximas generaciones un país excelente. Nosotros vivimos en una maravilla de país, pero nos lo estamos dejando quitar por el desorden, por la delincuencia y por un montón de cosas que estamos permitiendo con la simple excusa de seguir vivo el día de mañana, de avanzar un día más y de que todo pasa, que el tiempo todo lo cura. Pero esa no es la realidad. La realidad es que al que le pasa, no todo lo cura. Ahí vimos un accidente de tránsito en Moca. 2 motores que chocaron, 5 muertos. Pero de repente te das cuenta que en un motor iban 3. Y se supone que tenemos autoridades para controlar esa realidad. Y entonces, ¿qué pasó? Pero que tenemos una autoridad central hoy día que está a cargo del tránsito.
¿Y qué pasó con la autoridad local? ¿Qué pasó con el que tenía que ver cuando ese motor iba con 3 y probablemente corriendo a exceso de velocidad, según se vio en el video? Nadie intervino. Esas son las preguntas que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Para qué hay una autoridad local? ¿Para qué hay un gobernador? ¿Y para qué tenemos un gobierno central? ¿Y cómo este engranaje puede mejorarse para que tengamos una mejor República Dominicana? No podemos dejarle todo lo que hay que hacer en el país para que una sola gente lo haga y lo ejecute. Nosotros no podemos seguir descansando en que, bueno, que es un problema del presidente de la República. No, el presidente de la República trabaja 7 días de la semana. Ese no es el problema. El problema es que todos tenemos que involucrarnos porque este país no es de uno solo, es de todos nosotros. Y todos tenemos que aportar. Y mi aporte en este tema empieza hoy, en esta manera. Ya lo he hecho desde el Congreso. Ya creamos la ley del 911 y creamos la modificación del 911 que ha tenido un excelente respaldo. Pero lo último que vi ahora en Semana Santa es autoridades pasando teléfonos individuales y desconectándose del 911. Solo probablemente algunos para decir que ellos están haciendo un trabajo. El 911 tiene que convertirse en este país en el único teléfono que la dominicana y el dominicano tengan que marcar cuando tengan cualquier tipo de emergencia. Y el resto de las conexiones tiene que suceder a partir de la eficiencia del 911. Pero todo eso tiene que ver con la pregunta que te dije que iba a hacer toda la noche y te la voy a repetir y te la voy a repetir. ¿Para qué tenemos gobiernos locales, gobernadores y gobierno central? ¿Y cómo eso se puede mejorar? Yo tengo una propuesta. Y esa propuesta la voy a discutir contigo cuando venga después de estos comerciales. Porque la he venido trabajando. Y esta propuesta que he venido trabajando necesita de que tú la entiendas y la empieces a hablar con los legisladores de tu provincia, con los legisladores de tu distrito. Que te interese, que me contradigas si no estás de acuerdo, pero que me contradigas con fundamento. No me vengas con comentarios, pero qué tal y tal cosa. Tienes que tener fundamento. Porque si yo estoy trabajando para presentarte una mejor idea, tú me puedes ganar con una mejor idea. Pero no con esos comentarios que alguna gente pone a perder tiempo ahí en las redes. Yo quiero que podamos crear una red a nivel de la República de pensadores en una mejor democracia. Como lo que yo llamé en un discurso cuando terminé mi última campaña. Decía yo en ese momento, es tiempo de crear una nueva república. Y hoy, contigo, empezamos a crear una nueva república. Vamos a subir a unos comerciales y volvemos en breve. Durante el último año el Congreso ha tenido en su discusión una reforma de todo el sistema de seguridad ciudadana. Esta reforma de todo el sistema de seguridad ciudadana busca empezar por una de las leyes más importantes que un día debe aprobarse en la República Dominicana, y eso va a ser más pronto en la medida que tengamos tu apoyo, que es la ley de gobernadores civiles. Nosotros sometimos esa ley, mírenla aquí, es la segunda vez que la tenemos que someter, porque si nosotros vamos a estructurar gobiernos locales, esos gobiernos locales deben ser a partir de una estructura legal correcta. Nosotros necesitamos entender que la seguridad tiene una división real, y yo quiero pacientemente explicarte mi visión sobre el tema. La defensa nacional es un tema de los militares. La defensa nacional es un tema de los militares. La frontera, sin embargo, que nosotros hoy día, por la amenaza que tenemos, la estamos militarizando sin un control de derechos, le estamos sobreasignando responsabilidades de custodia a los militares que están haciendo un excelente trabajo independientemente de las fallas, pero que necesita un componente mayor. Y en esta semana vamos a estar discutiendo con el ministro de Defensa los esfuerzos que se están haciendo y cómo se va a ir mejorando. Pero no hay al problema que tenemos de invasión una respuesta. ¿Por qué? Porque estamos, y me encanta usar frases dominicanas, estamos juntos y estamos reburujados. Porque tenemos la seguridad ciudadana mezclada con la defensa. Y entonces esa pequeña raya que separa lo uno de lo otro, esa línea divisoria entre la defensa y la seguridad ciudadana, que muchos ciudadanos no nos damos cuenta, es la línea donde se obvian los derechos de los seres humanos. Y en algún libro leí en una ocasión, que ahora no recuerdo el título,
que cuando un ciudadano inocente pierde sus derechos, es peor que cuando un culpable sale inocente. Porque la vida del ser humano está para ser garantizada en sus derechos. ¿Cuál es el componente que nosotros tenemos que entender? Yo quiero que tú veas un video de unos pandilleros que debemos tener listo para que tú entiendas la diferencia de lo que yo te voy a explicar ahora. Vamos a subir a ver este video un momentico para que tú veas cómo funciona el tema de la inseguridad y yo poderte traer a la conclusión de este programa de hoy, que como en televisión el tiempo es corto, se nos va acabando muy rápido. Una persona que no trabaje, ¿qué tú crees que puede hacer? Yo que no trabaje, un amigo mío que no trabaje y otro que no trabaje, ni estudiemos, ni siquiera juguemos deporte. ¿Qué tú crees que por estas tres mentes, esos tres jóvenes podría pasar? Lo que sea, ve un celular bueno, yo lo quiero. Si lo tiene un más pariguayo que yo, quitárselo. Ve un motor bueno, también lo necesito, lo quiero, quitárselo. Y de eso vivían. Pertenecía a un grupo, sí, y en ocasiones, por falta de orientación, buscando un apoyo que no tenía en mi casa, un apoyo que no tenía quien me brindara, me integré a ese grupo. En mi casa, no te digo que no me crié con un padre, mi padre estaba viajando, mi madre estaba sola, entonces con los amigos que yo hacía coro, no podía llegar, a veces no podía llegar a donde ellos llegaban por la sencilla razón de que yo no pertenecía a lo que ellos pertenecían. Y ahí fui empapándome de lo que era hasta que llegué a la nación. Pero el mal está en la familia. Cuando tenemos hogares disfuncionales y familias desestructuradas, con padres irresponsables y madres irresponsables, entonces vamos a tener un problema porque un muchacho que anda buscando la parte afectiva, él no le interesa mucho de que tú le compres un carro, en principio, anda buscando una parte afectiva. Cuando llega a una nación, dentro de las naciones, esas normativas le permiten él escalar y sentirse un hombre más importante. Gracias a él yo he pertenecido a esta nación. Cuando uno llega a un grupo, a una nación, es por invitación de alguien, porque alguien está ahí. Bueno, la nación tiene que crecer, cada persona tiene que traer una cada X tiempo. Numerito todavía no sé cuánto habemos, porque hay mucho, bastante. ¿Aquí en tu sector? ¿Cómo cuánto? Sí. Alrededor de 1.200 muchachos. Yo quiero que nosotros pensemos en estos jóvenes que vimos ahí. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos? Estamos metiendo escuelas, es una acción excelente por parte del gobierno. La educación es una de las curas de los males del futuro. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los del presente? ¿Qué pasa cuando estos muchachos que de repente se meten en este ambiente de crimen y te generan en un mes 40 o 50 mil pesos y después tú quieres insertarlo en un mercado laboral por 8, 10, 12, 15 mil pesos? ¿Cómo nosotros vamos a mejorar eso en la actualidad? Porque a veces yo me pongo a hablar con amigos y me hablan del futuro. No, porque en el futuro, ¿y cuánta gente se va a morir antes de que ese futuro llegue? ¿Cuáles son las soluciones de hoy que tú y yo le vamos a presentar al país? ¿Cómo tú y yo vamos a avanzar de manera que se entienda por qué necesitamos transformar la democracia de la República en más democracia? ¿Por qué necesitamos involucrar a las autoridades locales? ¿Por qué los alcaldes tienen que pasar ya de que sea solo tema de basura y expandir la visión, hacer las autoridades encargadas de la prevención de la seguridad? ¿Quiénes son los que deben promover la seguridad ciudadana? Resolver los problemas habitacionales que tenemos en la República, que no solo es construyendo apartamentos por parte del gobierno, no es solo con esta idea genial que ha desarrollado
el gobierno con estos consorcios ahora con el sector privado? Es que tiene que haber un plan. Y yo quiero que tú me digas a mí, ¿cuál es el plan de la autoridad local para la solución de los problemas? ¿O estamos simplemente marginando? ¿O estamos como estuvo Nueva York hace muchos años, que habían zonas donde ni la policía entraba? Y hoy día nosotros tenemos que decir lo mismo de algunos sectores, y estamos condenando gente a vivir en esos ambientes dominados por el crimen, simplemente porque tú y yo no le tenemos una solución. Ah, pero que el gobierno no lo hace. Y entonces tú y yo, ¿qué? ¿Nos quedamos sentados? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No podemos opinar. No podemos organizar comunidades de pensamiento que empiecen a influir desde el pensamiento, o solo nos vamos a reunir para quejarnos, para protestar, para acusar, para decir aquel es malo, yo soy bueno. ¿O no hemos vivido esto cada 4 años? Cada 4 años se levanta alguien diciendo que lo va a hacer mejor y al final nunca tiene una idea. ¿Cuál es la propuesta que tú tienes como ciudadana, como ciudadano, que tienen en tu familia? ¿Qué es lo que discutes en la mesa? ¿La crítica o el surgimiento de una idea? ¿Hacia dónde vamos tú y yo a partir de eso? La garantía constitucional dice en el artículo 42 el derecho a la integridad personal. El Estado tiene la responsabilidad de que tú vivas en un ambiente sin riesgos personales. Pero es el Estado, no es el presidente de la República solo, no es el jefe de la policía solo. ¿O cuántos legisladores somos? 100 y pico de diputados, 30 y pico de senadores. ¿Y cómo es que vamos a influenciar en los legisladores para que nos dediquemos a discutir el tema de seguridad en la República Dominicana? ¿O lo vamos a dejar así, el jefe de la policía es bueno? ¿O si el ministro de Defensa es bueno? Yo te voy a empezar a despedir el programa orientándote en cómo tenemos que empezar a pensar. Primero, que cuando te hablen de temas de defensa, eso es una tarea exclusiva del Estado y el gobierno central, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, de autoridades creadas con el sentido de la defensa. Pero no es de la policía, ni es de la Procuraduría. La defensa nacional es un tema de preservación del Estado llamado República Dominicana. Para eso tenemos militares. Esos que yo escucho a mucha gente, y como llamamos en algunos ambientes los que fuimos militares, algunos civiles hablando, ¿para qué tantos militares? Gracias a ellos, al comportamiento que tienen ellos, hoy tú y yo podemos hablar como estamos hablando. Porque si descuidáramos la defensa, perderíamos la República Dominicana. Entonces la República Dominicana está bien. Yo no tengo ninguna preocupación con el tema haitiano en el sentido de la pérdida de nuestra identidad como país, porque nosotros tenemos excelentes Fuerzas Armadas. La preocupación migratoria debe ser con la sustitución poblacional. Lo que sí es preocupante es el manejo que le estamos dando a la seguridad ciudadana, porque lo hemos heredado desde la muerte de Trujillo hasta la fecha. Si te fijas, es el mismo comportamiento, son las mismas revelaciones en la prensa. Agente le da para abajo a delincuente, delincuente mata a gente, y ese es el tipo de información constante. Ahora con las redes sociales es mucho peor, porque ahora con las redes sociales a cada rato tú tienes un video en el WhatsApp, en el Instagram de un acto delincuencial, y eso de alguna manera te llena de pavor porque tú lo ves más cerca. Antes tú lo leías en la prensa y como solamente hay una primera plana, pues algunos otros actos caían en otras planas. Hoy día no, tú lo tienes en la mano, en las redes sociales, en el Facebook, en todo esto. Tú tienes toda esta influencia, entonces por supuesto esto te llena de un poquito más de temor. Entonces la idea no es discutir si hay mucho o si hay poco, es qué vamos a hacer para que no exista. Y ahí yo te dejo el pensamiento de la noche de hoy. La noche de hoy se trata de que empecemos a entender que debe surgir en la República Dominicana una democracia de gobiernos locales. Deben surgir leyes como las que yo he propuesto o como las que tú puedes proponer, que sean mejores que las mías, para que nosotros reestructuremos el servicio de Policía Nacional, para que la seguridad pública sea un concepto general que abarque más que solamente la policía. Tienen que acabarse los tiempos donde empecemos a discutir si el jefe de la policía es bueno o es malo. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que podemos controlar a todo el país con un pensamiento centralizado en la capital? Cuando la capital de por sí es el lugar, la provincia con el mayor nivel de actos de robo y de delincuencia. Se concentran las fuerzas aquí
y entonces estamos dejando otras provincias en el país sueltas a lo que coja mi bon. No, eso no debe ser. Tu mente, mi mente y la mente de quien tú conoces y de quien yo conozco debemos empezar a pensar cómo vamos a mejorar la democracia en la República Dominicana. Cómo vamos a parar de criticar y vamos a aportar ideas. Yo he propuesto, vamos a crear gobernadores funcionales que tengan funciones establecidas por la ley. Ahora que la Constitución nos permite elegirlo, que sean funcionarios que aunque sean designados por el Poder Ejecutivo, una vez acepten la designación, tengan por ley cuál es la descripción de su función y que su función básica sea crear en la provincia una coordinación conjunta para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que tengan el poder de influir en el ejercicio de controles provinciales para que si en una provincia hay un problema, el otro gobernador lo pueda curar en la de él, para que no se trasladen los problemas. Porque aquí hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que cuando atacas a un sector que está muy influenciado por la delincuencia y los militariza, esos delincuentes cogen su motor, su carro o su medio de transporte y se trasladan a otro lugar que no está militarizado. Entonces de repente tenemos una república que parece que hay crimen en todos los lados, sin darnos cuenta que estos criminales se están moviendo de un lugar a otro. ¿Cómo vamos a pensar? Una buena idea sería, empecemos a pensar en eso. Empecemos a pensar en la posibilidad de que hoy le asignemos a través de leyes funciones específicas de coordinación conjunta a los gobernadores para que empiecen a controlar la seguridad ciudadana y a proveer, pero que en el futuro estos gobernadores los podamos elegir. Y empecemos a asignarle funciones a los gobiernos municipales para que parte de su presupuesto, además de anunciar todo lo bueno que hacen o lo malo que hacen, esté dedicado a educar sobre prevención en materia de seguridad, a aportar a los consejos de seguridad ciudadana provinciales para que podamos tener una mejor calidad en la seguridad que todas las dominicanas y todos los dominicanos tenemos derecho. Tratar este tema no es fácil. Antes de salir de mi casa, mi esposa me decía, papi, te voy a poner en oración, porque ese es un tema muy delicado. Es cierto, es muy delicado. Yo fui un oficial de Marina hace 11 años, que duré 11 años, y viví grandes preocupaciones en aquel tiempo con el uniforme puesto, que hoy día lo vivo sin el uniforme puesto. Que antes podía haber criticado a otros que dirigían las instituciones policiales y militares, pero hoy la dirigen jóvenes que en aquel tiempo estuvimos juntos en la academia, que pasamos cosas juntos, que vivimos momentos juntos y que nos frustramos juntos, y que yo los conozco y conozco sus capacidades. Entonces el problema ya no es del hombre que dirige, es que la estructura democrática sobre la que ese ciudadano o ciudadana dirige la parte que le corresponde no los ayuda a ejercer mejor. Ponte a pensar solo en el jefe de la policía o en el jefe de las Fuerzas Armadas. Por presiones políticas, las instrucciones de la ley son que debe ser relevado a los 2 años. O sea que cuando llega un jefe de la policía y empieza a imponer reglas y conductas para que se mantenga el orden y se mejore la ciudadanía, ya en 2 años sabe que va para afuera. Y como va para afuera, ya hay sectores adentro de la policía que empiezan a conspirar con la estabilidad para sustituirlo con otros jefes. Se empiezan a generar cabildeos, igual en las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa va a durar 2 años y en 2 años se renova otro como si fuera una repartición. ¿O es que acaso la función del Ministerio de Defensa no es garantizar el Estado? Y si lo puede garantizar el Estado, entonces ¿por qué lo quitamos? ¿O por qué hay que esperar 2 años para quitarlo si en su función no garantiza el Estado? Igualmente en la policía. ¿Por qué tiene que ser un ciclo atado en vez de un ciclo por resultado? Porque tú y yo no estamos opinando. Y porque cuando opinamos mucha gente se asusta y dice, oye, no deberíamos tratar ese tema. Bueno, pues yo lo empecé a tratar hoy y lo voy a tratar todos los días, cada vez que escuche tu idea o tenga yo una idea. La vengo a traer aquí, la vengo a discutir contigo, con tu familia, porque lo importante es que este país, cuando tú y yo ya no estemos, sea mejor para los que vienen después de nosotros. Así que nos vemos mañana en otro espacio interesante de Hablando con Elías y seguimos avanzando en la construcción de una nueva república. Buenas noches y gracias por acompañarnos.